Entonces aquí, ¿qué dice? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. O sea, se ensalzó y fue lanzado. Y va a ser lanzado otra vez. No le ha servido. El engaño perdura. Por eso es un pecado imperdonable, porque de él no hay arrepentimiento, quiere decir, no hay cambio. El pecado que Lucifer cometió perdura y permanece. Por eso se dice, el príncipe de este mundo ya está juzgado. Él no puede deshacerse de su propio engaño. Es una esclavitud, hermanos. El pecado esclaviza. ¿Y qué dice aquí? 14:13 de Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. O sea, yo me voy a exaltar. Voy a subir a ocupar una función que no me han dado. Dios le dijo, ocúpese de la tierra con una tercera parte de los ángeles, administrela. Entre tanto, que Dios tenía en mente crear a sus propios hijos engendrados, y de los cuales Lucifer y sus ángeles iban a ser siervos. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Monte del testimonio, que hay dentro del arca está el testimonio, los 10 mandamientos. O sea que él no podía vivir de acuerdo con esos 10 mandamientos, pero dice en el monte de testimonio, porque así se conoce. Bajo el trono, la base del trono de Dios es justicia y juicio. Todos tus mandamientos son justicia. Por eso el arca estaba dentro de las leyes, las tablas estaban dentro del arca que representa el trono de Dios. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas. O sea, no ha hecho enaltecerse, a lo alto subiré, sobre las estrellas, muy alto. Sobre las alturas de las nubes me subiré y seré, aquí está el pecado, semejante al Altísimo. Y algunas versiones dicen, hay quienes dicen, y seré el Altísimo. ¿Cuál es el pecado? Infracción del primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Cuando nos guiamos por nuestro propio orgullo, hermanos queridos, somos nuestro propio Dios. Y al verdadero Dios lo dejamos de lado. Y hacemos lo que bien nos parece. O sea, el orgullo es una transgresión del primer mandamiento de la ley de Dios. Y ese fue el pecado de Satanás. Seré semejante, o seré como, o seré el Altísimo. A desempeñar una función para la cual Dios no lo había creado. ¿Y cómo le llegó eso a la cabeza? Porque se engañó. Y el orgullo es un engaño. Por eso Dios resiste a los soberbios. Porque vean ustedes las consecuencias que trae. Crea contienda. Asombroso. Miren por un momento antes de volver a Ezequiel 28. Para que vean la matemática de Dios. ¿Cómo se generó esa contienda? Cuando se dejó llevar de su propio engaño. Entonces voy a hacer guerra para agarrar aquello de lo cual creo que yo soy merecedor, porque yo me creo que soy como el Altísimo, o superior al Altísimo. Un engaño. Mucho que tenemos que tener cuidado con esto, hermano, porque uno, con frecuencia, yo lo digo, y me arrepiento, uno a veces se compara con los demás, y cree que es mejor, y Dios nos dice en su palabra, considera a los demás como superiores a sí mismo. Cuando uno se cree mejor que los otros, ya está peor que todos los demás, automáticamente. Entonces, mantener esa línea de vigilancia y de examen propio, hermanos, es esencial para poder crecer espiritualmente y que Dios no nos rechace y nos dé crecimiento, que es la presencia de Él en nosotros, si somos humildes. ¿Por qué Dios amaba tanto a Daniel? Usted lee en el libro de Daniel, capítulo 9, y le dice, eres muy amado. ¿Qué estaba haciendo Daniel en el capítulo 9? Confesando sus pecados de él y los de todo el pueblo. ¿Qué estaba haciendo en el capítulo 10? Leanlo ahí, no voy a ir a todo eso, pero son ejemplos de humildad. ¿Por qué Dios amaba tanto a Daniel? Porque Daniel era humilde y reconocía pero el capítulo 10 le dice, desde el día en que dispusiste tu corazón para buscar a Dios, para humillarte delante de Dios y para buscarlo, fue oída tu oración. Si nosotros llegamos ante Dios con una actitud altiva, hermanos, Dios nos rechaza, Dios no va a escuchar lo que le pidamos. Para Él eso hiede, es una abominación. Y tiene muchas razones, ya lo estamos viendo.
En el libro de Proverbios, capítulo 13 y versículo 10, es una escritura sumamente importante. 13:10 dice, Proverbios 13:10, esta es una ecuación absoluta y real. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, o sea, genera contienda. ¿Qué es la soberbia? Un engaño. ¿Cuál es el engaño? Creerse uno más de lo que es. Y por ir a buscar lo que cree que se lo merece, genera contienda, genera guerra. Eso lo vi yo en carne propia en la Iglesia de Dios Global. Todos los que se rebelaron contra el siervo que Dios había escogido y les había dado la bienvenida. Cuando él empezó con 19 personas, así empezó la Iglesia de Dios Global. Y luego se sumaron otros y fueron 40. Y la gente acudió de inmediato porque sabía que se estaba predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y reconocían a la persona que Dios puso ahí: por sus frutos los conoceréis. Roderick Meredith. Una trayectoria intachable. Y vinieron, claro, mucha gente vino y empezaron a entrar ya millones de dólares y todo se dedicaba en gran parte no para el consumo interno, sino para obedecer la orden de Jesucristo de predicar el Evangelio a todas las naciones. Empezaron a llegar grandes salarios, una oficina lindísima en San Diego. Ellos no trabajaron por eso. No arriesgaron su propio pellejo cuando les tocó arriesgarlo. Y llegaron a recibir buenos sueldos así. Es que la realidad me tocó verlo, hermanos. Y yo digo que no me vaya a pasar a mí. Tengo que estar vigilante. ¿Y qué pasa? Les subió a la cabeza. Y empezaron a criticar al líder que Dios había puesto, del cual Dios se valió para darles las oficinas y los sueldos que tenían. Y yo lo único que oía era crítica y crítica y crítica, murmuración. ¿Y qué causó? Rebelión. A mí me tocó vivirlo, hermanos. De 7 ministros que había en la sede en San Diego, que trabajaban ahí, 5 se rebelaron, se volvieron traidores, se dejaron influenciar por este príncipe de la potestad del aire. Me tocó verlo y vivirlo. ¿Y qué se generó? Murmuración, contienda y rebelión. ¿Ustedes creen que Dios va a recibir a alguien en su reino que no haya aprendido esas lecciones de fidelidad, de lealtad, de respeto a la autoridad desde ahora? Si ahora no lo estamos haciendo, Dios todavía nos da la oportunidad de pasar por la gran tribulación y de morir por las convicciones que tengamos y de aprender lecciones que no hemos querido aprender. Muy bien, volvamos al capítulo. Entonces ya vemos que la soberbia genera contienda. ¿Por qué? Porque es un engaño. Y que está engañado cree que puede desempeñar una función para la cual Dios no le ha dado. Y eso fue lo que hicieron los rebeldes en global. Ponerse en una posición que Dios no les había dado. Pero la iglesia de Dios, nadie puede prevalecer contra ella. Al cabo de un año se habían dividido en 7 grupos. Dios los dividió y los dispersó. Y ahora ni se oye hablar de ellos. Y ya varios están muertos. Pero lo vi, generó contienda, generó murmuración, generó acusación. ¿Quién es Satanás? El acusador de los hermanos. Y yo he visto contiendas dentro de la iglesia, hermanos, que se generan cuando empieza un espíritu de crítica, a criticar a fulanito y a peranito, y dele. Y empieza una crítica y después el otro oye y también le agrega por su lado otra crítica. Y eso va siendo como bola de nieve, hermanos queridos. Y el diablo feliz atizando el fuego para que haya división, porque alguien le da por ahí, por la murmuración. Hermanos, dentro de la iglesia del Dios viviente, eso ha existido y tenemos que ser muy vigilantes y estarnos examinando, porque nos estamos preparando para recibir la Pascua, para ser uno con Cristo, que todo lo que demostró fue sumisión a la autoridad de su Padre y para poder reinar con Él por la eternidad, sujetos a autoridad y respeto a la autoridad. El mismo Jesucristo, siendo Dios, le dice a Poncio Pilato, cuando le dice Pilato, ¿no sabes que tengo poder para librarte o para crucificarte? Y le dice Jesucristo,
no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. ¿A qué susto le dio a Pilato, hermanos? Le quedó de una sola pieza y no hacía sino buscar cómo liberarlo. Pero era débil de carácter y comprometió. Todos vamos a ser probados por esos lados también. Sigamos con el capítulo 28 de Ezequiel, hermanos, para saber dónde viene este tema sobre el cual tenemos que examinarnos tan a fondo ahora que se acerca la Pascua. Muy bien, estamos leyendo capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fue cuando concibió un engaño y empezó a seguir su propio engaño. Fue cuando empezó a creer, bueno, yo puedo tomar la posición de Dios. Y yo lo vi en la Iglesia de Dios Global exactamente lo mismo. Conspiraron para sacar al doctor Meredi de la junta directiva y apoderarse ellos de la obra. Y así ocurrió, lo sacaron de ahí. Pero a los 6 meses ya se habían gastado todo el dinero que había en el banco, no les voy a decir cuánto era, muchas sumas, siguieron con sus sueldos, muy orondos, cuando de pronto se dan cuenta que no están haciendo la obra de Dios. Ellos lo que querían era cambiar el rumbo que Cristo estableció para su iglesia. No es un club social. La iglesia Dios la estableció para preparar a los príncipes del mundo de mañana, a los reyes del mundo de mañana y para anunciar el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Y no están cumpliendo esas dos funciones. Y en la iglesia de Dios global es interesante que la mitad del presupuesto va para la proclamación, la otra para alimentar al rebaño. Está muy equilibrado y son las órdenes fundamentales de Jesucristo. Ellos no querían hacer eso. No, se gasta mucho dinero en televisión. No hay por qué estar haciendo eso. Hay que prácticamente hacer un club social, como muchas iglesias hoy, que son iglesias de Dios, tienen esa tendencia, más que obedecer la orden de predicar el evangelio del reino de Dios. O sea que perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad? Un engaño concebido por él mismo, cuando empezó a ver todo lo que había recibido y se le olvidó quién se lo había dado. Y creyó que él lo podía generar. Se volvió un engaño. Y cuando se volvió un engaño, entonces pensó, yo puedo ser Dios. Estaba engañado, él no estaba dotado para ser Dios. O sea, hermanos, ¿y qué generó eso? Rebelión. Primero división y después rebelión. Ven usted la cadena. Ahí está. A causa de la multitud de tus contrataciones, y aquí se puede perfectamente traducir como murmuraciones. Contratación es ir de aquí para allá. Ir de aquí para allá. Como el que está haciendo negocios a escala mundial, como la bestia lo va a hacer también. Pero aquí se puede traducir como contrataciones, porque él tenía a su mando una tercera parte de los ángeles. Y con murmurar y con hacer campaña política, como les he dicho yo, y muchos aún no me han entendido, nosotros no participamos en la política de este mundo porque es invento de Satanás, el diablo. Él fue el que creó el primer partido de oposición. Él fue el que se inventó las campañas políticas de difamación del adversario. Continua difamación, hundirlo para poderse exaltar. Hermanos, nosotros no podemos participar en eso. Nos estamos preparando para el reino de Dios, donde no va a haber partidos, hermanos. Perfecta unidad. No va a haber contienda, no va a haber división, porque va a haber humildad y sumisión a la autoridad de Dios. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, se creyó su engaño. Yo soy más que Dios. Ahí está el pecado, se puso en el lugar de Dios, infringió el primer mandamiento. Y una vez que infringe uno, los infringe todos, principalmente si empieza por el primero. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Dios resiste a los soberbios. Por eso tenemos que presentarnos a la Pascua con un corazón humilde, hermanos, como Daniel, que se humillaba delante de Dios. Y recuerden, el Salmo 143 dice, y el Salmo 131 también dice, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Todos hemos pecado. Y tenemos que tener una profunda gratitud de que Dios envió a su Hijo para rescatarnos de la muerte eterna, del pecado, y llevarnos a su seno y ser uno con Él por la eternidad.
Pero si uno es orgulloso, Dios no puede ser uno con uno. Dios no puede ser uno con una antítesis de lo que Él es. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Dios resiste a los soberbios. Dios no puede resistir el orgullo en su presencia, hermanos. Aprendamos a humillarnos delante de la presencia de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer, hermanos, cuando entramos en oración por las mañanas, o que yo le diga, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por perdonarme mis pecados. Nadie es inocente delante de ti, pero tú me has hecho inocente con la sangre de tu Hijo, Señor. Enséñame, dame un corazón humilde. Hay que pedirlo, hermano. A veces Dios se vale de pruebas duras para podernos enseñar, nos hace morder el polvo y ahí aprendemos que somos polvo. Pero mejor, Dios a todo el que ama lo azota para que aprenda. ¿Para qué? Para poderle dar vida eterna, hermanos, en plenitud total. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Aquí está el tercer elemento. Hay tres cosas principales que producen orgullo. La inteligencia, y casi todos nos creemos más inteligentes que los demás. La inteligencia, la riqueza, y ya vimos que esa riqueza puede ser un concepto de que yo sé más, tengo más conocimiento espiritual, como ocurre con la actitud de la Odisea, donde Dios dice, tú dices que eres rico, no necesito nada. Y está hablando de una actitud con respecto al conocimiento espiritual. Yo no necesito nada, ya me las sé todas, yo no tengo nada que aprender de ningún ministro, ya lo sé. Eso existe por todos lados, hermanos. Y son hermanos nuestros y nosotros mismos podemos ser culpables de eso también, si nos descuidamos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea que la belleza física también es producto. La belleza Dios se la dio. Y cuando alguien reconoce de dónde viene y no lo toma como si fuera que uno mismo lo hubiera generado. Una de las cosas más lindas que hay en la vida, hermano, es ver una mujer hermosa y de corazón humilde. Y es una combinación bastante escasa. Y yo lo digo de los seres humanos también, de los hombres. Todos tenemos vanidad, hermanos. Y estamos aquí en el trabajo de eliminarla con el poder de Dios. Por eso nos examinamos. Pero la hermosura, por lo general, genera soberbia, como la riqueza y como la inteligencia. Esos tres son los principales generadores de soberbia y de orgullo. Y en el mundo que hoy vivimos, donde se exalta continuamente que una mujer no puede tener arrugas, que tiene que estar siempre como una modelo, que siempre tiene que mantenerse completamente joven, como si el cumplir años fuera una transgresión de alguna cosa, hermano. Entonces esas cosas se las van metiendo continuamente porque el mundo lo mueve. Usted sabe el motor que mueve el mundo. Los deseos de la carne, que es la concupiscencia, por eso la pornografía es tan popular, por los deseos de la carne. Ahí está. Los deseos de los ojos, algo que únicamente lo que me plazca a los ojos, y no como Dios que no mira la apariencia, sino el corazón del ser humano, a ver dónde está el carácter y los valores. Como dice el Proverbios 31, vana es la gracia, y engañosa la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Dios mira el corazón. No que la belleza no es mala. Dios es el autor de la belleza. Él fue el que le dio a Lucifer su belleza. Y a las mujeres hermosas también Él es el que se las ha dado. La cuestión es saber de dónde viene y no dejar en ningún momento que afecte nuestras actitudes y nos creamos mejores o superiores a los demás por cosas que recibimos y que no vienen de nosotros mismos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Todo a causa de la hermosura uno se empieza a creer más de lo que es y empieza a cometer el pecado del engaño y del orgullo y a creerse lo que no es. A causa del conocimiento ocurre lo mismo. Uno empieza a creerse superior, que ya sabe mucho, como le ocurre a muchos miembros de la iglesia hoy, a nosotros mismos si nos descuidamos. Y empieza uno a creerse lo que no es. Entonces son la belleza y la riqueza. Por ejemplo, aquí no tenemos muchos ricos, pero fíjese y verá
Ya leímos Santiago, y el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 6, da una advertencia a los que tienen dinero, de que no se crean más de lo que son, por ejemplo, porque es la tendencia, viene desde el Satanás, y él inyecta eso en la mente del ser humano. En el capítulo 6 de 1 Timoteo dice, versículo 17, 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo, o sea, la gente que tiene fortuna física, manda que no sean altivos. ¿De dónde viene? Cuando uno es rico se cree más de lo que es. Y eso no le va a prolongar la vida un solo día, hermanos. Todos estamos destinados a morir, por ricos que seamos. Y ahí el Salmo 49 lo habla muy bien. Aunque le haya puesto el nombre de uno a la hacienda que tiene, hermanos, ahí se queda el nombre y uno va para la tumba. Y no puede llevarse nada de lo que trajo. Desnudos salimos del vientre de la madre, desnudos volvemos a la tumba, a la tierra. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Normalmente, hermano, una persona que tiene cierta prosperidad económica, aunque no sea un supermillonario, tiene la tendencia a ser altivo. ¿Por qué? Se cree más de lo que es. Está engañado por la riqueza, luego está víctima del orgullo. Si ven cómo todo se encadena. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Cuánta gente se ha suicidado por tener la esperanza en las riquezas cuando se cae la bolsa de valores? Y de la noche a la mañana, aunque tengan muy repartido su portafolio, como lo llaman, se viene todo abajo y quedan en la ruina, hermano. Por eso uno tiene que vivir por fe, como Jesucristo dijo, no se preocupen, hagan la obra, cumplan los mandamientos, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Si uno está cumpliendo con lo que Dios manda y es fiel en sus mandamientos y es fiel en los diezmos, el primero, el segundo y el tercero para los que lo pueden pagar, hermano, no tiene nada que temer, es la mejor inversión que puede tener en el mundo y Dios nunca le va a faltar con nada. El justo no pasará hambre. Y los ricos que tienen oro y plata escondidos en sus patios o en las casas o en cajas fuertes, hermano, va a llegar un momento en que cuando ven que se están muriendo de hambre van a tirar a la calle. Está predicho en Ezequiel capítulo 5 cuando vean que no se pueden comer las monedas, que de nada les sirve si no hay comida, porque ese es su Dios. O sea, si uno pone la esperanza en Dios y en la obediencia a Dios, vive tranquilo. El justo está confiado como un león, que se venga lo que se venga. Yo estoy procurando y le pido a Dios que me enseñe y me ayude con un corazón humilde a obedecerle. Y no tú que temer. Nada. Todo viene por añadidura. No hará, dice, miren las aves del cielo. Ni siembran, ni cosechan. Y vuestro Padre las alimenta. No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. La preocupación nuestra no debe ser por la riqueza, sino por obedecer a Dios, por poner por obra lo que Dios nos manda. Esa es nuestra mejor inversión, hermanos. Segura, que va más allá de cualquier percance económico, cualquier depresión económica, lo que sea. A los ricos de este siglo, 1 Timoteo 6, 17, Dios manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vamos a leer un poquito más de Ezequiel 28, hermanos. Pero yo creo que hasta ahí era donde yo quería. Ahora bien, hermanos, ¿por qué es tan importante pedirle a Dios? Es el único que nos puede dar un corazón humilde. Yo no puedo decir, yo voy a generar la humildad. Hay un caso muy interesante, hermanos. Y yo he tenido que aprender lecciones profundas en los años que he estado en la iglesia. Pero hay gente que padece de un problema, y yo también he padecido de él.
de ser justo a sus propios ojos, hermanos. No, yo todo lo hago bien. ¿Nos estaremos mirando como Dios nos mira? Vamos a ver el ejemplo de Job. Job era intachable en cuanto a que él cumplía los mandamientos, pero había una actitud dentro de él que Dios detectó. El diablo no la detectó, Dios sí la detectó. Y vamos a ver un poco el libro de Job. Y ese es el tipo de orgullo más difícil de desarraigar, hermano. Es cuando uno procura obedecer a Dios, pero no se da cuenta que se le vuelve vanidad. Pues yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, yo hago buenas obras, yo obedezco, yo guardo el sábado, yo pago los diezmos, yo. Vamos a ver que la verdadera humildad es la que Jesucristo nos enseña. Yo, por mi cuenta, ni las palabras que yo hablo son mías, son de mi Padre. Las obras que yo hago, no soy yo el que las hace, es mi Padre. Dios, si uno empieza a creer las obras que yo hago, por buenas que sean, hermanos, si uno no se da, llega a la convicción profunda, y únicamente con el nuevo pacto se puede lograr eso, que es por la presencia de Dios en nosotros que se manifiestan las buenas obras. Yo crucifico mi ser interno en cuanto a envidias, vanidades, disensiones. Lo hago morir día a día y Cristo se empieza a manifestar en nosotros. Esa es la justicia de Dios. Es la única que va a durar por la eternidad, porque nuestro destino es ser uno con Cristo y uno con el Padre, por la eternidad. Pero cuando uno cree que uno es el que genera las buenas obras, está engañado. Eso le pasó a Job. Vamos a verlo. Aquí está en la Biblia, hermano. Hay gente que hasta el día de hoy no entiende cuál fue el problema de Job. Hermano, dicho en lenguaje sencillo, y lo digo con respeto, porque yo mismo he sido víctima de eso. El problema de Job es un problema de orgullo. El problema de los amigos de Job es que estaban siempre buscando, no, usted tuvo que haber transgredido tal cosa, usted seguro, quién sabe qué pecado secreto está cometiendo. Ese no era el problema. Y en eso fallaron sus amigos. Lo acusaron de lo que Job no había hecho. Únicamente Eliú, el joven, que estaba ahí callado, seguramente orando en silencio, Dios lo utilizó para poner el dedo en la llaga. ¿Cuál es el problema de Job? Porque hay gente en la iglesia que no admite corrección, hermanos. Porque dice, bueno, yo todo lo hago bien. Yo voy a las fiestas, yo guardo el sábado, yo pago los diezmos, yo no cometo adulterio, yo no robo, yo. Hay un problema. Y eso yo no me quería hoy ir sin que veamos eso. O sea, tenga paciencia conmigo ya. ¿Cuánto llevamos? Pobrecitos. ¿Ah? Hora y media. Bueno. Miren ustedes, busquen el libro de Job, por favor. Y veamos aquí algo muy interesante, hermanos. Dios le dice a Lucifer, ¿no has visto a mi siervo Job? Como no hay ninguno como él en la tierra. Porque Job no transgredía los mandamientos, por lo menos los 9 últimos. Pues tenía un problema con el primero, lo vamos a ver aquí. Dicho por el mismo Dios, no soy yo el que lo voy a decir. Tenía un problema con el primer mandamiento, que francamente fue por donde empezó la rebelión de Satanás, pero Job se arrepintió, es la gran diferencia. Y Dios nos enseña lecciones profundas, porque mire lo que dice aquí en el libro de Job. Dios le dice a Lucifer, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él en la tierra. Era una persona recta, una persona íntegra. Pero Job todavía no entendía. Y yo digo, a Job le tocó duro porque Dios lo utilizó como ejemplo para todos nosotros, que nos han llegado el fin de los tiempos y nos queda más fácil ver cuál era el problema. Pero en esa época, francamente, lo que Dios exigía de una persona era que obedeciera. Y Job estaba obedeciendo. Él reconocía que había un Dios y procuraba con todo su ser obedecer todos los mandamientos. Y fíjense lo que Dios dice en el capítulo 1, versículo 8 de Job. Dice, el Eterno dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto. Fíjense lo que Dios dice, hermano. Temeroso de Dios y apartado del mal. Y fíjense que de todo lo que ellos llegaron a acusarlo, estaban equivocados, porque Job no había fallado.
¿Dónde estaba la falla de Job? Aquí aparece. Entonces Dios lo sometió como el oro en el crisol al fuego hasta que salió la escoria. Y ahí salió a la luz el problema que Dios había detectado en el fondo del corazón de Job y que muchos de nosotros tenemos también. Yo no me doy por exento. Pero miren lo que podemos aprender y vamos a ver dónde estaba el problema de Job. Dejémoslo que él mismo lo diga. Aquí en el capítulo 31 de ese mismo libro dice, y hay un subtítulo aquí que no es inspirado por Dios, pero es interesante, en la cabecera del capítulo 31 de Job, usted lo pueden leer ahí, dice, Job afirma su integridad. ¿Por qué? Porque los otros amigos que tenía ahí no hacían sino apoyarlo, que usted hizo tal cosa, usted algo está haciendo, usted tiene un pecado secreto de transgresión y lo estaban acusando de una cantidad de cosas. Y Job decía, no lo he hecho. Y ellos insistían que algo tenía que haber hecho. No habían puesto el dedo en la llaga. Y en todo eso se equivocaron, tanto que Dios les dice a Job, tiene que orar por esta gente, porque lo acusaron falsamente. Por eso uno tiene que tener mucho discernimiento y pedirle a Dios, hermanos, para no acusar a nadie falsamente. Pero dice aquí, Job, en el capítulo 31, empecemos en el versículo 1, él va a decir, pero a mí, ¿por qué me han pasado todas estas cosas? Yo no he hecho más que obedecer a Dios toda mi vida. ¿Qué dice? Yo hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, él entendía aún lo que Cristo dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tremendo. Y luego dice, ¿por qué galardón me daría la de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? O sea, Dios sabe que yo me he portado bien. Sigamos. Si anduve con mentira, entonces dice, puse mis ojos. Vamos a ver que todo es mí y yo. Ahí es donde está el problema que algunos, entre ellos yo, hemos tenido, hermanos. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si yo no he hecho eso. Pero dice mí. Ahí es donde está la clave del asunto, hermanos. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siempre yo y otro coma. Y dice, bueno, que me castigue, pues yo no lo he hecho. Entonces, ¿por qué me está castigando? Ahí es donde está la clave para entender este libro, hermano. Versículo 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, mi corazón, luego dice, mi prójimo, quisiera muela a otro para mi mujer. Sigamos leyendo. Versículo 16. Si estorbé, o sea, yo, el contento de los pobres, versículo 16, e hice desfallecer los ojos de la viuda. Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. Si yo he hecho muchas buenas obras. Yo he velado por las viudas. Yo he velado por los huérfanos. Hermano, ¿no nos pasa eso a veces que dicen, bueno, miren todas las cosas buenas que yo hago? Ahora, ¿quién es el que las hace? Porque Jesucristo dijo, las obras que yo hago no las hago yo, es mi Padre que está en mí. Eso es lo que tenemos que aprender de esto, hermanos. Y yo les digo que una persona que obedezca todo eso, sin entender que es Dios desde adentro el que lo hace, el Espíritu de Dios que se manifiesta, Dios lo bendice, así como bendijo a Job, le protegió la propiedad, lo mantenía alejado de los enemigos, porque el diablo le dijo, bueno, pues con razón te obedece, si tú le proteges y le haces prosperar todo lo que hace. Y la gente del mundo, hermanos, que honra a su padre y a su madre, Dios los bendice, aunque no entiendan estas verdades. O sea, Dios es justo y no le va a pedir peras al olmo, como decimos. Y la gente del mundo que es una persona que tenga un negocio, un garaje, un taller de reparaciones y sea honrado y nunca cobre más de lo que es, coge buena fama, vale más que la plata y el oro y Dios lo bendice y prospera porque hace las cosas con honradez. O sea, esas cosas no se quedan sin recompensa, pero Dios está buscando una recompensa eterna para nosotros, no para ahora nomás. Y eso requiere algo más, requiere
que seamos uno con Dios, que sea la presencia de Dios en nosotros la que hace las buenas obras. Y que yo no me apropie nada de lo bueno. Ahí es donde está la diferencia, hermanos. Versículo 18, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre. Está hablando de los huérfanos. Y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Versículo 19, si he visto, o sea, yo he hecho las cosas bien. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron. Yo les di lana para que hicieran les di piel de ovejas para que durmieran bien. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espada se caiga de mi hombro. O sea, yo defendí el derecho del huérfano. Versículo 24, si puse en el oro mi esperanza, si dije al oro, mi confianza eres tú. Una vez más, yo y yo. Si dijere al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. O sea, si yo he practicado idolatría, eso también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. O sea, no practicará idolatría. Si me alegré en el quebrantamiento del que aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Como dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Job practicaba esas cosas. Versículo 32. El forastero no pasaba fuera la noche. Mis puertas abría al caminante. Si encubrí con hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno la iniquidad. Capítulo 32. Fíjate que todo aquí está en primera persona. Todo lo contrario de Jesucristo, que decía, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre el que las hace. Ahí es donde está la diferencia, francamente, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto es cuando Dios viene a morar en nosotros y Él es el que hace las obras como las hacía con Jesucristo. Y no puedo jactarme de nada. Esa es la verdadera humildad, hermano. El problema de Job es que como él era fruto de su propio esfuerzo, aún con un celo sincero por obedecer a Dios, se le subió a la cabeza, hermanos. Y vamos a ver cómo Dios lo dice. No lo voy a decir yo. Nosotros no estamos aquí para juzgar a los siervos de Dios. Ya están juzgados y ya van a estar en el cesaron, capítulo 32, cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Ahí está el problema, hermano. Justo a sus propios ojos. La justicia nuestra es como un trapo inmundo a los ojos de Dios. Lo que nosotros produzcamos de bueno, como dice Jesucristo, cuando hagas algo, hazlo en secreto, que nadie sepa, para que el Padre que ve lo oculto te dé la recompensa. Y que sepa uno, ni la derecha lo que hace la izquierda. Como quien dice, es Dios por medio de mí el que está haciendo las buenas obras, no soy yo, no tengo nada de qué jactarme, sino dar gracias porque me da la oportunidad de ser un instrumento en las manos de Él para hacer el bien a otros. Luego la gloria es toda de Él. Ese es el concepto que Job todavía no había entendido. Y que francamente a esas alturas, este es el primer libro escrito en la Biblia. Este libro fue escrito antes de Moisés, hermanos. Job existió antes de Moisés. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Y yo las cosas las he hecho bien, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Había algo que no entendía, y que a cualquiera de nosotros hubiera pasado, y de hecho yo creo que ninguno de nosotros calificaría para la integridad, para presentar la integridad que Job había guardado con celo en su vida. Dice, entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, versículo 2, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Y esto está aquí, revelado por Dios. Luego Job se le había subido a la cabeza, hermanos. Estaba orgulloso de sus buenas obras. Cuando tenemos que estar humildes de que Dios nos dé la oportunidad
de valerse de nosotros para hacer buenas obras y que toda la gloria se va para Él, no para nosotros. Esa es la diferencia, hermanos. Y hay mucha gente en la iglesia que está todavía al nivel de Job y tiene orgullo. Y yo he sido uno de ellos, hermanos. Y le pido a Dios que me libre de él, porque Él es el único que le puede abrir los ojos a uno. Y vamos a ver aquí que Dios se valió de Eliú, pero francamente para darle introducción. Luego Dios mismo se encargó. Él es el único que nos puede mostrar esto, hermanos, porque el ser humano no alcanza a esos niveles para entender que es la justicia de Dios y no la nuestra la que tiene que manifestarse. Esto nos tenemos que examinar antes de la fiesta, de la Pascua, porque somos víctimas de nuestro propio engaño. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y es verdad, los amigos siempre estaban buscando: usted, quién sabe qué pecado está cometiendo por ahí. Job dijo: no lo he hecho. O sea, los amigos estaban equivocados. Pero Eliú se dio cuenta que el problema es que Job es justo a sus propios ojos. O sea, está orgulloso de su justicia y no se la ha atribuido a Dios. Ustedes vieron que todo lo que él se justificó era mí, yo y yo. Esa es la clave para entender esto, hermanos, y que ya es tiempo de que la entendamos y la pongamos por obra. Les dice Eliú a los amigos en el versículo 12: os he prestado atención y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job. Ustedes no han sabido darle al clavo, mis amigos. Vamos a ver el capítulo 33. Oiga lo que dice el versículo 8, y esto está consignado aquí, o sea que es cierto. Tal vez no esté literalmente dicho así en todos los capítulos anteriores, pero Eliú está citando algo que Job dijo, y Dios permitió que aquí se quedara, y a Eliú Dios no lo reprendió. Reprendió a los otros amigos, pero a Eliú no lo reprendió, o sea que Eliú dijo la verdad. En el capítulo 33, versículo 8 dice: de cierto, tú dijiste a mis oídos, le dice el joven a Job, y oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches, o sea, le está echando la culpa a Dios. Él está buscando prácticamente cómo acusarme. Él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. O sea, Job estaba ciego. No se daba cuenta cuál era el problema. Y miren las declaraciones que llegó a hacer, hermanos. Ahí sale como el oro en el crisol, con todas esas pruebas. Todo lo perdió, menos la mujer que fue la que le dijo: maldice a Dios y muérete. Perdió los hijos, perdió las casas, perdió los ganados, perdió todo. Pero Dios sabía que allá había buena madera, porque al fin y al cabo se había esforzado por obedecer, aunque todavía no entendía la plena dimensión de lo que Dios quiere hacer con nosotros, que sea Él mismo en nosotros el que hace las obras. Esa es la realidad. Y luego dice aquí, miren ustedes lo que Dios le dice a Job. Veamos también lo que dice Eliú. Aquí en el capítulo 34 y versículo 5. Porque Job ha dicho: yo soy justo. 34:5. Y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. No se daba cuenta del problema, una vez más. El hombre honrado, yo no voy a decir que no, pero estaba engañado. Versículo 9, porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Y yo he procurado hacer toda la vida y miren los resultados. Y hay gente que habla así, hermanos. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad. Versículo 11, porque Él pagará al hombre según su obra. Mire aquí, por ejemplo, lo que uno tiene que hacer. El consejo de Eliú, en el versículo 31. Job 34:31. De seguro conviene que se diga a Dios, y esto es lo que hoy debemos de hacer nosotros para examinarnos, hermanos. He llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Y es lo que Job no había hecho. Él veía y dice: yo todo lo he hecho bien. Pero no le dijo a Dios: enséñame tú lo que yo no veo.
Y vamos a ver que David en el Salmo 19 dice, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque no todos nos vemos como somos, y está el ejemplo de Job, que tenía más integridad, humanamente hablando, que cualquiera de nosotros. Pero no podía ver todo el cuadro, no se veía exactamente cómo era. Y yo les digo, a mí me ha pasado eso también. Y procuro pedirle a Dios que me muestre. Miren, ahora que estamos ahí, leamos por un momento, y no me pierdan esa escritura, pero esta escritura del Salmo 19 es preciosa, para que vean cómo ahí se resume todo lo que hemos estado estudiando hoy. En el Salmo 19, vean lo que dice. Al finalizar, está hablando de las leyes de Dios. Salmos 19. En el versículo 11 dice, versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con qué? Con los mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. Y luego, ¿qué dice? ¿Quién podrá entender sus propios errores? A Job le faltaba una piecita angular, la piedra angular nada más. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Yo he cometido errores por ignorancia, hermanos, muchos. Y después uno se da cuenta y dice, ¿cómo no caí en cuenta? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Yo les digo, hermanos, si nos vamos a preparar para la Pascua, de rodillas ante Dios, repitamos estas palabras, hermano. Líbrame de los que me son ocultos. Porque un pecado, aunque sea por ignorancia, no deja de ser pecado. Ahí está en Levítico capítulo 5. Y tiene consecuencias. El que peca sin saber, dicen Lucas 12, lo que es 12, recibe pocos azotes, pero lo recibe. Y el que peca sabiendo, recibe muchos azotes. Pero el que peca, aunque sea por ignorancia, no deja de ser pecado y no deja de tener consecuencias. Por eso uno tiene que orar, como dice aquí, versículo 12, 19-12 de los Salmos, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también, fíjese usted aquí cómo se resume todo lo que hemos dicho hoy. Preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Por qué lo pone en plural? Eso se llama un plural de majestad, o sea, de la soberbia, de la gran soberbia. O sea, la soberbia del diablo, hermano. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Qué le pasó a Satanás? La soberbia se enseñoreó de él. El engaño se le volvió una realidad, cuando no lo era. Eso es enseñorearse, la soberbia de uno, es empezar a creer un engaño, creerse uno lo que no es. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque cuando uno se cree lo que no es, empieza a causar división y empieza a causar contienda y termina en rebelión. Ya les mostré la secuencia con Satanás y no estamos exentos de ello. Ahí está, hermanos. Volvamos a Job para acabar de aclarar este asunto. Vi en el capítulo 34, versículo 31, donde dice, versículo 32, enséñame tú lo que yo no veo. Ahí está, fue exactamente lo que estábamos viendo en el Salmo 19. Líbrame de los pecados que me son ocultos, de los errores que me son ocultos. Si hice mal, no lo haré más. Ahora, miren lo que dice Eliú en el capítulo 35, versículo 2. Y Dios no lo reprendió. O sea, esto es lo que estaba pasando detrás de la escena. Y yo sé, mucha gente en la iglesia todavía no entiende cuál es el libro de Job. No entiende cuál es el problema de orgullo, hermanos. Dice, ¿piensas que es cosa recta? 35.2. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Más claro se puede decir que el problema de Job era un problema de orgullo, hermanos. Lo tenía bien oculto. Ni el diablo lo había visto. Pero Dios dijo, lo va a poner en el crisol y que salga fuera la escoria. Y salió, hermanos. Por eso Dios nos prueba. Para perfeccionarnos. Para sacar la escoria, hermanos queridos. ¿Piensas que es cosa? Y Dios no reprende a Eliú por estas palabras. Entonces, fíjese cómo nos tenemos que examinar a la luz del Espíritu de Dios, a la luz de su rostro,
como dijo Moisés en el Salmo 90, pusiste nuestros pecados a la luz de tu rostro. Cuando Dios lo mira a uno y le muestra a uno cómo lo ve él a uno, hermanos, uno se horroriza. Y eso fue lo que le pasó a Job. Dijo, me aborrezco en polvo y en cenizas y me arrepiento. Porque Job, Dios, le proyectó su mirada como rayo penetrante y Job se dio cuenta. Y ahí es donde tenemos que llegar todos nosotros, hermanos, para estar en el reino de los cielos. ¿Piensas tú que es cosa recta lo que has dicho? 35:2. ¿Más justo soy yo que Dios? Fíjense el orgullo que estaba escondido ahí, hermanos. Aquí está expuesto. Y hay gente que lee esto y no lo ve. Ahí está. Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Pues ninguno de los 9 últimos los había transgredido, pues estaba transgrediendo el primero. Y ahí está. Estaba creyendo más justo que Dios. Porque decía, Dios me está castigando si yo haber hecho nada malo. Entonces Job empezó a pensar que era mejor que Dios, y ahí lo dice. Capítulo 36. No, veamos ahora ya lo que Dios dice. Capítulo 38. Entonces, después de la introducción de Eliú, por la cual Dios no lo reprende, y Job dijo que él llegó a decir que era más justo que Dios y que en vano le había obedecido a Dios. Entonces ya empezaron a salir algunas palabras de ahí que revelaban cuál era su condición espiritual, a pesar de que había sido un hombre tan recto y tan íntegro. Le faltaba una cosa, entender la justicia de Dios, la que Cristo nos vino a enseñar. No soy yo, es mi Padre que mora en mí. Que dice Pablo, yo estoy crucificado. ¿Qué crucificó Pablo? Todas las obras de la carne. Envidias, celos, contiendas, disensiones, adulterios, inmundicia, lascivia, a muerte. ¿Y qué dice? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Y dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que tenemos que aprender, hermano. Aunque nos quedamos muy justos, yo todo lo he hecho bien. Yo he hecho muchas buenas obras. Eso es pura vanidad, hermanos. Es una justicia que es de origen nuestro y que nos enorgullece y que es muy peligrosa. Aún hacer el bien cuando no está con comprensión de causa se vuelve orgullo y Dios resiste al orgulloso. Sigamos aquí. Capítulo 38. Entonces respondió el Eterno a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Aplicar la ley de Dios. Y a él le faltaba una. Entonces le estaba faltando sabiduría. El primero. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, tú te estás creyendo más de lo que eres. Luego, eres orgulloso. Aún Job, hermanos. ¿Y qué diremos nosotros? Y luego dice, versículo 11, a lo que dice aquí, capítulo 40, le dice Dios a Job, versículo 8, ¿invalidarás tú, 48, invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Está confirmando Dios las palabras de Eliú. Y está sacando a flote la escoria que había dentro de Job y que únicamente Dios había visto y este joven alcanzó a ver al final de semejante diálogo de 36 capítulos o 34 capítulos. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? ¿Qué te estás creyendo? Tú te crees más de lo que eres, Job. Y ya vimos desde el principio que ese es el problema del orgullo. Y mire lo que generó. Versículo 10. No hace falta. Entonces, vamos a ver el capítulo 42 aquí para concluir este tema. Respondió Job al Eterno y dijo, yo conozco que todo lo puedes. 42:1. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí está viendo cómo Dios penetró hasta lo profundo y se dio cuenta dónde estaba el problema. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Ese es el verdadero arrepentimiento, arrepentirse uno de lo que uno es, hermanos. Y las cosas que has influido por la naturaleza del diablo que tenemos circulando en nuestros miembros si no la hacemos morir, para que sea Cristo el que viva y no mi propio yo. Esa es la verdadera humildad y es lo que debemos de examinarnos antes de la fiesta. Por último, hermanos, pues no quería, ya que estamos aquí, vamos a ver lo que primero, el medidor del cual les he hablado, de alta tecnología, para medir si hay orgullo en nosotros o no. ¿Dónde está? Capítulo 9 de los Proverbios. Ahí está la clave, para que ayudarnos a examinarnos a nosotros mismos. Capítulo 9 del libro de los Proverbios. Dice, versículo 7, Proverbios 9:7. El que corrige al escarnecedor, y en la Biblia de Jerusalén dice mejor, al arrogante, o sea, al que se cree lo que no es. El que corrige al arrogante se acarrea afrenta. Que el otro dice, ¿cómo me dices esas cosas a mí? ¿No sabes quién soy yo? ¿O estás completamente equivocado? Yo no soy así. Hermanos, el que reprende al impío se atrae mancha, porque está ciego, engañando y siendo engañado, como dice Pablo Timoteo. No reprendas al arrogante para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Ahora la pregunta es, si alguien viene y nos corrige, hermanos, y a veces no ocurre con la mejor actitud que uno quisiera, porque a veces uno provoca y le dicen a uno las cosas, pues no en la forma más dulce que digamos. ¿Cuál es la reacción nuestra? Ahí está la clave para saber, hermanos, si estamos ya por el camino de la humildad o no. Si uno aborrece a una persona porque le dijo una verdad que uno no quiere oír, que no quiere creer, hermanos. Y aún si no es verdad, si tiene suficiente paciencia, hermanos. Pero por lo general, nosotros lo ven a uno mejor de lo que uno se ve a sí mismo, hermanos. ¿Cómo reacciono yo? Aquí dice, corrige al sabio y te amará. ¿Doy yo las gracias? Es la pregunta, para examinarnos antes de la Pascua. ¿Cómo reacciono yo ante la corrección? Hermano o hermana, es una mujer o un hombre, hermanos, y hay que reconocerlo. Gracias por hacerme ver lo que yo no estaba viendo. Te lo agradezco. Ahí vamos ya por el camino de la verdadera humildad. Pero cuando uno se exaspera, cuando le dicen algo y reacciona y empieza a aborrecer a la persona y ya no le habla o no le voltea la espalda o no quiere hablar con ella, no hemos ni siquiera empezado a caminar, hermanos, por este camino para ser discípulos de Jesucristo. Todos ofendemos muchas veces y a veces sin darnos cuenta, hermano, y necesitamos ayuda y no es fácil. Pero uno tiene que pedirle a Dios, Señor, dame un corazón humilde para escuchar, para tener en cuenta lo que me digan los hermanos o el que sea. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no acepta la corrección? Vamos a ver unas cuantas consecuencias. Dice, volteando la página, Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción. 10:17. Pero quien desecha la reprensión, yerra. El que desecha la reprensión está errado, va por mal camino. Veamos otra. Capítulo 12, y aquí tengo una versión en francés, hermano, que es un poquito más brusca, pero tal vez más cercana a la realidad. ¿Qué dice Dios? Capítulo 12, versículo 1, yo me acordé de esta versión aquí. Dice aquí, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. O sea, a mí me están diciendo lo que tengo que cambiar. Gracias, porque yo quiero ser sabio.
Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Saben qué dice aquí en la versión francesa? Y creo que está más cercana a lo real. Dice, el que odia la reprensión es estúpido. Stupide. ¿La leo? ¿Por qué? Quiere permanecer en el error. Y le va a ir peor. O sea, es estúpido, hermano. Y yo lo digo para mí mismo, si voy a hacer eso, y que a lo mejor lo he hecho también. Vamos a ver otras pocas. 13, capítulo 13, versículo 18. 13, 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Yo he visto esto, hermano, los años ya, como 20 años de ministerio que llevo, aunque indigno me siento, hermano, pero a veces hay personas que han menospreciado el consejo y la consecuencia ha sido vergüenza y pérdidas, pobreza. Ya estamos terminando, hermano. Bueno, vamos a ver otro. 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Disciplina es el recibir exhortación para uno ser buen discípulo. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y aquí la más grave de todas, veámosla. En el capítulo... A ver si la encuentro, hermanos. Aquí está. Aquí está. Capítulo 29, versículo 1. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido, y esto se aplica a la mujer también, el hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Qué lenguaje? De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Quiere decir que si se endurece en el engaño, puede llegar a cometer el pecado imperdonable y empezar a creerlo como el diablo, que ya está juzgado. En principio, entonces, ¿por qué es tan importante examinarnos con respecto a este tema que hoy hemos tratado, hermanos? Vamos a leer lo que Dios dice. En Isaías capítulo 57, versículo 15, hermanos. Dios desde los cielos mira los corazones de los hombres, como dice el proverbio. El Seol y el Abadón están delante del Eterno. Cuánto más los corazones de los hombres. Él nos ve como somos, hermano. Él nos ve como somos. Y fue lo que ocurrió con Job, lo que ha ocurrido con nosotros, si estamos verdaderamente siendo guiados por Él. Y con el pueblo en el desierto, capítulo 90 de los Salmos, pusiste nuestros pecados, nuestras faltas a la luz de tu rostro. Y fue lo que Dios hizo con Job, y se horrorizó, y se arrepintió de lo que era, de su tendencia, porque no había cometido un pecado en sí, una transgresión de algunos de los mandamientos, sino una actitud de orgullo. Capítulo 57, versículo 15 del libro de Isaías. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Dios habita en una dimensión más allá del tiempo y el espacio, hermanos. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, Dios, hermanos, el Rey del universo, ¿en quién se fija? Los reyes de este mundo se fijan en los grandes, los poderosos, los ricos. Dios, que es el dueño de todo, se fija. Dice que Él habita la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea que Dios viene a morar dentro de un corazón verdaderamente arrepentido, como ocurrió con Job. A partir de ahí él recibió el Espíritu de Dios. Yo me atrevo a creer que el Espíritu estaba con Job antes de sus pruebas y entró en Job después de sus pruebas, cuando hizo el verdadero arrepentimiento.
Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Como decía David, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando uno se ve como es, hermanos, y tiembla a la presencia de Dios, ahí es donde Dios quiere venir a morar. De resto, Dios resiste a los soberbios. ¿Por qué es tan importante la humildad? Si no entendemos y aprendemos la verdadera humildad, hermanos, no vamos a poder ser uno con Dios. Y ese es el propósito de Dios, que vivamos en perfecta armonía con Él y con su Hijo y unos con otros por toda la eternidad. Donde hay orgullo, eso es imposible, porque se genera la contienda y el engaño. Ahora miremos este otro, precioso, hermanos. Por eso es tan importante que nos examinemos a nosotros mismos. Capítulo 66 de Isaías, versículo 2. 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. El poder, hermanos, de crear los cielos y la tierra. Dice el Eterno, pero miraré desde allá arriba, desde la eternidad donde Él habita, desde el tercer cielo. ¿En quién se fija Dios? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Por eso Daniel, uno de mis personajes amados, que me ha inspirado mucho, Dios le decía a Daniel, eres varón muy amado. ¿Y qué hacía Daniel? Siempre humillarse primero delante de Dios, reconocer sus errores y por qué estaban en el destierro. Y cuando logró interpretar los sueños de Nabucodonosor, dijo, no soy yo, hay un Dios en los cielos. Daniel entendía eso. ¿Sí ven ustedes? Daniel le dijo a Nabucodonosor, ¿eres tú capaz de decirme qué fue lo que yo me soñé y qué significa el sueño? Y dice Daniel, nadie en este mundo, ningún sabio, ningún ser humano, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Toda la gloria se la dio a Dios. Cuando escribió la mano la sentencia del Mene Mene Tekel Upharsin la noche anterior a la caída de Babilonia, estaba Belsasar tomando vino en los vasos del templo de Dios y escribió la mano en la pared y dice que se le soltaron los lomos. Prácticamente se mojó del susto tan tremendo, hermano. Eso es lo que significa eso. Se mojó en la túnica o en los pantalones del susto. Y la mamá de él, que había conocido a Daniel, le dijo, ¿hay alguien que te pueda interpretar eso? Y cuando vino le dijo, ¿eres tú? Dijo, es Dios quien lo hace. Te voy a dar esto y esto. Y dice, no, puedes guardar tus regalos para ti. Pero él vino siempre convencido de dónde venía. Ese es un gran ejemplo. Hermanos, que Dios nos ayude. Pidámosle a Jesucristo que nos enseñe lo que Él nos dijo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que Dios los bendiga, hermanos.